Amén. Muy buenas tardes. El Señor les bendiga ricamente. Queremos continuar con nuestro estudio del libro de Juan. Estamos en el capítulo 6. Si quieren acompañarnos, el versículo 21. Vamos a leer desde el 22 en adelante. Un poquito largo esta parte, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Juan capítulo 6, versículos del 22 en adelante. Amén. Dice así la palabra del Señor. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Amén. Aquí vamos a leer, y si Dios permite vamos a tratar de llegar hasta aquí con el estudio. Vamos a tomar unos minutitos para orar. Señor, te damos gracias por este momento que podemos estar delante de ti. Nos reunimos para leer tu palabra, meditar en ella,
ser ministrados, Señor, por ella. Pero para eso necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo, de tu buena voluntad para con nosotros. Que tú nos concedas, Señor mío, el oír tu palabra, el entenderla, el alimentarnos de ella. Que realmente sea palabra viva y eficaz en nosotros. No solamente palabras que están escritas en un libro, no solamente información, no queremos simplemente conocer, saber, sino realmente experimentar la realidad de tu palabra, esa realidad espiritual, porque tus palabras son espíritu y son vida. Queremos experimentar esa vida, Señor mío, de tu palabra, que tú nos ministres con el espíritu de tu palabra, Dios. Te lo pedimos no por nuestros méritos, ni acercándonos por la capacidad de nuestra inteligencia, de nuestra mente, sino en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Te lo pedimos en ese precioso nombre, el cual tú nos has dado, Señor, para que a través de él podamos acercarnos a ti, confiadamente. Gracias, Padre eterno. Amén. Amén. Estamos en el versículo 22. El contexto es Jesús alimentó 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Querían hacerle rey. Jesús se escapó de ellos, se escondió. Envió a sus discípulos que tomasen una barca, fuesen al otro lado del mar. Les tomó una gran tormenta. Jesús se quedó en la costa a despedir a la gente. Quedó a orar toda la noche. En medio de la tormenta, pues Jesús caminó sobre las aguas. Pedro pidió para caminar sobre las aguas también. Pedro también caminó. Después Pedro y Jesús arribaron a la barca. La tormenta se calmó. Llegaron a la otra orilla. Y después, ahí sigue este relato, cuando después de que llegaron al otro lado, dice así el versículo 22. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al mar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La gente buscando a Jesús. Se dieron cuenta ellos de que el día anterior, en la noche, había una barca, los discípulos habían entrado en la barca y habían partido, y que Jesús se había quedado a despedir a la multitud y se había quedado en la orilla. La gente tenía que, por esta experiencia que estaban teniendo, llegan otras barcas y les cuentan de que Jesús estaba al otro lado. Y estaba pasando algo raro. Ellos el día anterior comieron sobrenaturalmente pan, pescados, hasta saciarse, sobró. Después Jesús queda en la orilla. Ellos sabían bien que no había ningún bote. Viene gente y le cuenta que Jesús estaba al otro lado del mar y estaba pasando algo raro. Había algo raro que cualquier persona podía darse cuenta si es un poco observadora. Pero como le pasa a esta gente muchas veces, también nos pasa a nosotros.
Dios obrando en nuestras vidas, a nuestro alrededor, en nuestras familias, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en las cosas cotidianas muchas veces Jesús, Dios el Padre, con su Espíritu, obrando en nuestras vidas, respondiendo oraciones de forma sobrenatural. Suceden cosas sobrenaturales y nosotros no percibimos, no nos damos cuenta de lo que sucede y no entendemos la obra de Dios en nuestras vidas. En el estudio anterior habíamos estado viendo que la gente, cuando veía las cosas sobrenaturales que sucedían, se maravillaban. Los discípulos inclusive se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Porque no entendían la obra de Dios. ¿Y por qué no podían entender la obra de Dios? Porque tenían un corazón endurecido. Así nosotros también no logramos darnos cuenta, percibir lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que Dios está obrando. Muchas veces nos extrañamos, nos maravillamos y no logramos entender ni comprender ni ver lo que Dios hace. Y todo eso porque tenemos un corazón endurecido. Entonces, ese es realmente la raíz del mal, la raíz del problema es tener un corazón endurecido. Y es contra eso que debemos nosotros luchar. ¿Y cómo luchamos contra eso? En oración, pidiéndole a Dios. Debemos pedir misericordia, pedir a Dios un corazón blando. Debemos pedir a Dios que ablande nuestro corazón. Dios nos guía a hacer ejercicios espirituales. ¿Cuáles son los ejercicios espirituales que nos ayudan a que Dios obre en nuestra vida? Orar, dedicar tiempo de oración, leer la palabra de Dios y meditar en ella. Esos son ejercicios espirituales a los cuales Dios nos quiere llevar para ablandar nuestro corazón. Y así esta gente, aunque veían y se podían percatar de que sucedían cosas sobrenaturales, ellos no se daban cuenta. Ellos mínimo habría que darse cuenta de que sucede algo y bueno, parar un poquito y meditar y mirar sobre Jesús. Por un lado, había líderes de la iglesia, digamos, de la religión de aquella época que hablaban mal de Jesús. Decían que era un impostor, que era un borracho, que era un comilón, que echaba demonios por el poder de Belcebú, que era un poseído. Otra gente decía que era el Hijo de Dios, otros decían que era alguno de los profetas, algunos decían que era Juan, pero por lo menos todos se daban cuenta que había algo especial, que había algo sobrenatural. Había que quedarse quieto y ponerse a mirar qué es lo que hacía Jesús, qué es lo que decía Jesús. En vez de ponerse a correr tanto detrás de Jesús, había que parar un poquito y meditar en lo que estaba sucediendo para poder sacar una idea más en concreto, más real, no solamente por comentarios de otra gente. Así también nosotros debemos meditar en las cosas que Dios hace en nuestra vida, meditar nosotros mismos, leer nosotros mismos la palabra de Dios y meditar nosotros mismos en ella, y no tanto depender siempre de lo que otros dicen, de lo que otros enseñan, sino que escuchar enseñanzas, pero juzgar nosotros mismos a la luz de la palabra. Escuchar lo que un maestro o un pastor pueda decir y ver en qué versículo está, qué capítulo está, en qué libro está, y a ver si realmente es bíblico lo que se está diciendo.
Vamos al versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿O cómo llegaste acá también? Ellos sabían y querían una explicación. Versículo 26, respondió Jesús y les dijo. Ahí Jesús descubriéndole su corazón. Muchas veces ni siquiera nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón. Y Dios necesita descubrirnos a nosotros mismos qué hay en nuestro corazón. Cuando Adán cayó y se escondió en el huerto del Edén, vino Dios paseándose y le preguntó a Adán: ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba Adán, pero probablemente Adán no sabía dónde estaba. Y le pregunta a Dios a Adán: ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? Dios sabía qué había hecho. Dios no necesitaba preguntarle a Adán para que Adán le cuente, pero Adán necesitaba darse cuenta de qué él había hecho, en dónde él estaba, qué había pasado. Adán mismo necesitaba darse cuenta. Y así Jesús aquí también les descubre a ellos el corazón para que ellos puedan darse cuenta de cómo estaban, cuál era su situación espiritual. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús hablaba palabras de vida eterna, palabras de vida que ninguno otro había hablado, y hablaba de una manera que ninguno otro había hablado. Pedro mismo dijo eso. Palabras de vida eterna, se daban cuenta que Jesús hablaba. Jesús sanaba enfermos. María Rosalía cuenta que la gente en Capernaum mismo por lo menos sacaba a todos los enfermos a la calle para que a lo menos la sombra de Jesús cayera sobre algunos y se sanaban. Aquí Juan no da muchos detalles, pero si vamos a otro libro de este mismo relato, dice que cuando él llegó ahí a Capernaum, los del lugar empezaron rápidamente a recorrer las aldeas vecinas y a difundir la noticia que Jesús estaba ahí. Y así todos los de las aldeas alrededor traían a sus enfermos, porque ya sabían que Jesús sanaba enfermos. Pero esta gente, Jesús le dice: miren, ustedes no me están buscando porque vieron las señales y se dan cuenta que hay algo especial, o escuchan las palabras y meditan sobre el reino de Dios, sino que simplemente comieron pan gratis, y es eso lo que ustedes buscan. Versículo 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Aquí comienza una de las secciones muy profundas de Juan, difíciles de entender y que trajo muchísimos problemas en este contexto. Trajo muchísimos problemas entre los discípulos, trajo muchos problemas en la historia de la iglesia y sigue trayendo problemas hasta hoy. Por eso es muy importante que prestemos mucha atención a esta sección de la enseñanza de Jesús y logremos entender. Para empezar, aquí Jesús nos habla ya que de dos tipos de comida, lo que implica que hay dos tipos de vida o dos tipos de cuerpo. Habla de trabajad no por la comida que perece, hay una comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y hay una comida que a vida eterna permanece. Así también hay un cuerpo que perece y hay un cuerpo que es eterno. Hay un alimento que es para este cuerpo que perece y hay un alimento que es para este cuerpo que es eterno.
Y mientras Jesús vino, su misión principal no era sanar a la gente, no era venir a pagar el precio por nuestra salvación. Eso era lo principal. Jesús vino a dar su vida por rescate de muchos. Vino a pagar el precio, para pagar el precio del pecado, para satisfacer la demanda de la ira de Dios a causa del pecado que nos condenaba a nosotros al infierno. Esa era la medida, esa era lo principal, su misión principal. Y por compasión también sanaba, y para confirmar el mensaje que él traía también daba estas señales. Para eso servían estas señales. Pero no era las señales el fin, sino un medio para confirmar el mensaje de esta vida eterna. Y la gente preocupándose más por la comida que perece, por el cuerpo, que es un mal que hasta hoy permanece. Siempre nosotros preocupándonos más por qué vamos a comer, qué vamos a vestir, cómo vamos a pagar la luz, cómo vamos a pagar la cuota del auto y cosas terrenales. Cómo vamos a asegurar nuestro futuro, cómo vamos a asegurar nuestra vejez. Y esas son las cosas que más nos preocupan, siendo que lo que más debería preocuparnos y lo que más tiempo deberíamos invertir es en lo eterno y no en lo temporal. Nosotros nos preocupamos mucho por lo temporal y descuidamos lo eterno. Y esto es a lo que Jesús se refiere. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. La comida que perece es para este cuerpo, y por más comida deliciosa y elaborada que podamos preparar, y por más cara, puede ser caviar, puede ser champiñones o cualquier comida delicada, entra a la boca, baja a nuestro estómago, va hacia nuestros intestinos, nos nutre y es echada afuera. No importa qué tan elaborada, qué tan rica, termina siendo echado fuera, la mayor parte. Y una pequeña parte nos nutre este cuerpo. Pero después del otro día necesitamos otra vez. Y así también el alimento que es para vida eterna, para nuestro cuerpo eterno. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Aquí parece que por las palabras que Jesús le habló, diciéndole que hay un alimento temporal, que hay un alimento eterno, que esto implica una vida temporal y una vida eterna. Esta gente pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la obra de Dios que para que podamos ponerlas en práctica? Respondió Jesús y les dijo, con paciencia Jesús, Dios es paciente, nos habla y trata de nuestras vidas. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Creer en Jesús. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la buena obra? ¿Cuál es la buena obra que nos va a llevar a vida eterna? Creer en el Hijo de Dios. Creer en Jesús. Creer en su obra. Creer lo que Él hizo. Creer que Él es suficiente para nosotros. Que Jesús es suficiente para nosotros. El versículo 30, entonces esta gente le contesta. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Es impresionante la dureza del corazón del hombre. Esta gente vino siguiéndole a Jesús porque Jesús multiplicó
panes y 2 peces, alimentando a por lo menos 15 o 20.000 personas. Ellos vieron eso, comieron, sintieron su mano, pusieron en su boca, comieron, tragaron. Jesús sanaba a los enfermos, ellos veían esto. Si vemos en todo el contexto, Jesús sanaba enfermos, levantaba paralíticos, libertaba endemoniados. Toda esta gente veía todas estas grandes obras. Y ellos venían de ver la multiplicación de los panes y le vuelven ahí a aprender, bueno, pero si la obra de Dios es creer en vos, ¿qué señal haces? Pero si esta gente venía de ver señales, entonces no es por la falta de señal, no es por la falta de que Dios haga algo para que podamos entender la obra de Dios, para que podamos creer en la obra de Dios, que podamos ser discípulos y seguidores de Jesús. Simplemente el impedimento está en la dureza de nuestro corazón. En la dureza de nuestro corazón. No tenemos que pedirle a Dios, Señor, dame una señal para que yo sepa que tú existes, dame una señal para que yo conozca tu voluntad, dame una señal para esto, aquello. Lo que debemos pedir realmente es Señor, ablanda mi corazón duro, porque ese es el problema, la dureza del corazón nuestro, del hombre. En el versículo 31 le dijeron: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos se refieren, por supuesto, en el Éxodo, cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, unos 3 o 4 millones de personas. Mira, nuestros abuelos durante 40 años estuvieron caminando por el desierto comiendo pan gratis. Y vos nos vas a dar también ahora el pan, o ayer nos diste pan gratis. Pero Moisés dio 40 años. ¿Qué señal vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para que podamos creer en vos? ¿Nos vas a dar también pan gratis 40 años como Moisés? ¿O qué? ¿Cuál es tu idea? Esta gente preocupada por la galleta, preocupándonos por la galleta. Como dice también, su Dios es su vientre. Cuando tu Dios es tu vientre, tu estómago, preocupándote simplemente por lo que vas a comer, que vas a tomar, por lo que vas a poder comprar o tener, por tus bienes terrenales y materiales, eso es cuando tu Dios es tu estómago. Ahora Jesús empieza a aclarar un poquito las cosas en el versículo 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan del cielo que da vida es el que da la vida eterna. Después explica Jesús que sus padres comieron de ese maná y murieron. Así que ese no era el pan del cielo. Ciertamente ellos comieron pan que amanecía como rocío sobre la tierra, pero esto simplemente era un prototipo, era una demostración de lo que iba a venir, era una pequeña muestra de lo que el Padre iba a hacer más adelante. Y ahora está llegando la realidad. Jesús era la realidad de la sombra de aquel maná. Un símbolo. El maná era un símbolo, era algo simbólico de lo que iba a venir Jesús. Jesús es la realidad. En el versículo 34 le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Aquí no sabemos, aparentemente entendieron lo que estaban diciendo y le están pidiendo, bueno, ya no el maná, no la galleta, sino danos siempre este pan.
Entonces Jesús les explica en el versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús aquí les dice, bueno, yo soy este pan. Ustedes están pidiendo que yo les dé siempre. Yo soy este pan. Este aquí nos recuerda al estudio que dimos hace 2 o 3 clases sobre cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, ¿verdad? ¿Recuerdan? Jesús se encontró con la mujer samaritana, le pidió agua. Ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, siendo mujer samaritana, agua, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, si tú supieses quién te está diciendo, dame de beber agua, tú le pedirías a él y él te daría agua. Y esta agua salta para vida eterna, es como una fuente dentro de ti que salta para vida eterna, ya nunca tendrás y no tendrás ya más sed jamás. Y esta mujer le responde, Señor, dame de esta agua para que yo no tenga que venir a buscar aquí. Siempre está el agua. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ahí Jesús otra vez les descubre su corazón. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Es aquí también la doctrina de la predestinación, de que es un versículo que indica, hay dos tipos dos interpretaciones sobre la predestinación, pero eso no vamos a hablar hoy. Una es que Dios predestina sobre la base de un conocimiento previo de lo que el hombre va a decidir, y la otra doctrina de la predestinación es que simplemente Dios señala y trae a Jesús lo que van a ser salvos. Y ya aquí empieza, la gente no está entendiendo, y empieza Jesús a hablar sobre este tema profundo, espinoso, que la gente no entendió, como dije ya, que trajo problemas. Si nos fijamos en el versículo 60, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Después de todo este discurso, mucha gente se apartó de Jesús, ya no querían escucharle, inclusive muchos de sus discípulos se apartaron de él porque no lograban entender la realidad de esta palabra. A tal punto que él tuvo que darse vuelta y mirar a sus discípulos, sus 12, y preguntarle a ellos, ustedes también me van a dejar, porque todos le estaban dejando, inclusive los discípulos, sus discípulos. Este problema de no entender este discurso sucede hasta el día de hoy, sucede en la iglesia. Si vamos un poquito a Primera de Corintios, capítulo 11, Primera de Corintios, capítulo 11, si me quieren acompañar. Aquí la institución de la Cena del Señor en el 11:23, Pablo instituyendo la Cena del Señor desde el versículo 23 hasta el 26. Pero en el versículo 27 habla el apóstol Pablo de Primera de Corintios 11:27, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando tomamos la Santa Cena, muchas veces se va a tomar la Santa Cena y se dice, bueno, los que estén van a tomar la Santa Cena, si tenés algún pecado, arreglar antes de comer la Santa Cena. Si estás enojado, tenés algún problema con algún hermano, acércate a ese hermano y solucionar ese problema y tomar la Santa Cena. Pero vemos que aquí no menciona que no se debe comer la Santa Cena si estamos en pecado o si tenemos algún problema con algún hermano. Por supuesto que debemos arreglar nuestros pecados con el Señor. Debemos confesar y pedir perdón. Y si tenemos algún problema con el hermano, por supuesto tenemos que arreglarnos con los hermanos. No podemos estar peleados con los hermanos. Porque si estamos peleados, si hay disensiones y divisiones entre nosotros, y Pablo mismo va explicando que los corintios se reunían y los ricos se juntaban entre ellos y comían rápido su comida para que no les alcanzase a los pobres que no tenían nada para comer o nada para traer, y algunos se emborrachaban mientras otros tenían hambre. Eso no era la cena del Señor. La cena del Señor es amor, gozo, paz. Entonces dice Pablo aquí en 11, cualquiera que comiere este pan y esta copa del Señor indignamente. ¿Qué es comer y beber indignamente? Dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es tomar la cena del Señor indignamente? Dice en el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y así coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cuál es el problema de la Santa Cena? No discernir el cuerpo del Señor. El que toma la Santa Cena sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Este duermen es un eufemismo de la muerte. Entre los corintios habían personas que no discernían el cuerpo del Señor, no discernían el cuerpo y la sangre, no discernían el cuerpo del Señor, y por eso esto era consecuencia de que Dios hacía que algunos se enfermen en forma leve, otros estaban enfermos ya graves y otros inclusive el Señor ya les mató por no discernir el cuerpo. Así que si vos en las noches de Santa Cena te vas y, bueno, si yo le ofendí a alguien sin darme cuenta y le pido perdón a los hermanos y también a Dios si lo ofendí o pequé sin darme cuenta, le pido perdón y bueno, con esto ya te acercás y tomás la Santa Cena, probablemente estás tomando indignamente y sos culpable del cuerpo y la sangre del Señor porque no discernís el cuerpo del Señor. ¿Qué es discernir el cuerpo? Es entender este discurso que está en Juan 6. Si no entendés, esta gente no entendió el discurso, los discípulos, la mayoría no entendió este discurso y la mayor parte de la iglesia hoy en día tampoco entiende este discurso. Y eso es comer indignamente la cena del Señor, no discernir este alimento espiritual del cual está hablando Jesús aquí. Jesús está hablando de dos tipos de cuerpos, dos tipos de alimentos, un alimento que perece y un alimento que da vida eterna. Este alimento que da vida eterna es este pan que descendió del cielo, que Jesús dice que es Él mismo. Más, el versículo 35, yo soy el pan de vida.
El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas yo os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que el Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad del Padre es que salve, que traiga salvación a los que Él les da, que Él les resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es discernir el cuerpo del Señor, entender la obra de Jesús, entender lo que Jesús es, entender lo que Jesús hizo, entender que Él dio su cuerpo para ser partido por nosotros, dio su cuerpo para ser roto a golpes, para ser coronado con una corona de espinas, dio su cuerpo para ser crucificado, derramando toda su sangre y siendo muerto sobre la cruz. Esta es la obra que Él hizo, y esto es lo que debemos entender nosotros para discernir la obra de Cristo, para discernir lo que Él ganó para nosotros, lo que Él hizo por nosotros. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Menospreciaban a Jesús. No lograban ver la realidad. Nosotros tenemos ese defecto, los humanos, los hombres, las mujeres, de juzgar por lo que tenemos delante de nuestros ojos. El profeta Samuel, uno de los profetas más grandes de la historia. Dios, cuando desechó a Saúl, Samuel se puso a llorar y interceder y llorar por Saúl. Dios le dijo: ¿hasta cuándo vas a estar llorando por aquel que yo deseché? Yo ya lo deseché y ya no hay más nada que hacer. Yo terminó. Deja ya de llorar, poné aceite en tu cuerno y me vas a ungir a otro conforme a mi corazón, a otro mejor que este que yo he elegido. Para eso vas a ir a la casa de Isaí. Vamos a contar toda la historia. Creo que conocen, si no pueden buscar en Samuel y leer esta historia. Samuel fue a la casa de Isaí y le dijo que le traiga a sus hijos, y entró el hijo mayor, un varón alto, grande, fuerte, hermoso, y Samuel dijo: acá está delante de Jehová su elegido. Y dijo Dios: no mires por su gran estatura, por su belleza, porque yo lo desecho, porque yo no miro lo que miran los hombres. Entonces se hizo pasar a su segundo hijo, y Dios le dijo: no, tampoco es este. Su tercero, y así hizo pasar a todos sus hijos, y cuando terminaron sus hijos no era ninguno. Entonces Samuel dijo: pero ¿acaso no te quedan otros hijos? Y sí, bueno, hay todavía uno. Hasta su padre le estaba menospreciando. Está allá cuidando las ovejas. Ahí el pagagüey ahí está. Hay uno todavía, sí. Bueno, ni el padre no se acordó cuando Samuel le dijo que haga pasar a sus hijos. El propio papá de David le menospreció. Entonces dijo Samuel, bueno, hacerle venir, porque no nos vamos a sentar a la mesa antes que él venga. Y cuando entró David,
Y le dijo Dios a Samuel, este es, ungil. Y ahí está ese defecto siempre. Nosotros juzgamos lo que tenemos delante de nuestros ojos, no según la realidad de Dios. Y esto hacía la gente también aquí. Le tenían a Jesús, al Hijo de Dios delante de ellos. Multiplicaba pan, sanaba enfermos, resucitaba muertos, calmaba tempestades. Pero ellos, cuando le miraban, no, pero este es el hijo del carpintero. El hijo del carpintero, ¿qué va a decir este? Y no se daban cuenta de la realidad, se quedaban con la apariencia. Y ese es nuestro defecto y contra lo que debemos luchar. Pedir a Dios, Señor, permíteme ver la realidad, tu realidad, no lo que está delante de mis ojos solamente. Permíteme ver cómo tú ves las cosas. Debemos pedir esto a Dios. Porque el guiarnos por nuestra propia prudencia, guiarnos por nuestra propia sabiduría, es lo que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en nuestros sentidos. No podemos confiar en lo que a nosotros nos parece o lo que sabemos inclusive. Debemos buscar el tener un corazón sensible para recurrir a Dios. Buscar las cosas de Dios y buscar la guianza de Dios. Amén, hermanos. Hasta aquí esta noche. Es un poco difícil de digerir todo esto, así que vamos a ir despacito. Esperemos que el Señor nos permita seguir leyendo y buscando entender algo de su palabra. Les pido que vuelvan a leer, que vuelvan a meditar en esta porción que hemos compartido en esta noche. Y que el Señor nos permita sentir la realidad de estas palabras. No solamente las apariencias, sino la realidad de su palabra. Señor, vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por este momento que compartimos delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos concedas entender y ver la realidad de tu palabra, no solamente las apariencias, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús, ten misericordia de tu pueblo, Señor mío, que podamos discernir el cuerpo de tu Hijo Jesús, discernir su obra, entender su obra, entender lo que Él representa para nosotros. Que para Él es toda la gloria y la honra. Gracias, Padre eterno, por enviar a tu Hijo Jesús. Y gracias por tenernos paciencia, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia infinita. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Buenas noches. El Señor les bendiga ricamente y nos encontramos el próximo martes nuevamente en el estudio. Muchas gracias.